Los acontecimientos políticos y diplomáticos en relación con la guerra en Ucrania se suceden de manera vertiginosa. A solo 2 semanas del choque sin precedentes entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Salón Oval de la Casa Blanca, un incidente en el que por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos atacó verbalmente a un mandatario extranjero en visita de Estado, las sorpresas no cesan. Tras el cruce y la orden de Trump de suspender toda la ayuda militar a Ucrania, incluyendo la información de inteligencia sobre los movimientos rusos, Zelensky, aconsejado por sus aliados europeos, intentó restablecer el vínculo con la administración Trump con mensajes conciliadores. Esto habilitó una cumbre en Jeddah, Arabia Saudita, entre altos funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio y una delegación ucraniana. Ucrania aceptó la propuesta estadounidense de un alto el fuego temporario por 30 días, en los cuales se avanzaría en la elaboración de un plan de paz. Tras el anuncio, Zelensky, eligiendo cuidadosamente las palabras, dijo que Kiev aceptará la tregua siempre que sea total y se aplique a todos los escenarios de la guerra con Rusia. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Por su parte, Rubio dijo que Estados Unidos espera la respuesta de Rusia y que esa aceptación del cese de hostilidades sea incondicional. Now we all eagerly await the Russian response and urge them strongly to consider ending all hostilities so people will stop dying, so bullets will stop flying, and so a process can begin to find a permanent peace. I think the first step in all this is the acceptance that there is no military solution to this conflict. El Kremlin estudia cuidadosamente la propuesta de tregua temporaria que pone a Putin en una especie de encrucijada. Si bien el giro de 180 grados en la política exterior estadounidense implementado por Trump favorece ampliamente a Rusia, los términos de la propuesta son lo opuesto a lo que el presidente ruso declaró en enero, rechazando cualquier tipo de tregua temporaria que no contemple concesiones, tanto de parte de Ucrania como de Occidente, difíciles de aceptar para los ucranianos y para Europa, entre ellas que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN, que se ponga fin a la ayuda militar estadounidense y que Kiev acepte la anexión rusa de las 4 provincias invadidas en 2022. También que la Alianza Atlántica reduzca la presencia de sus tropas en el centro y este de Europa y que se levanten las sanciones occidentales contra Rusia. En este momento de la guerra, además, Rusia está avanzando, si bien lentamente y a un alto costo de hombres y equipos, tanto en el este ucraniano como en Kursk, la provincia rusa que Ucrania ocupó parcialmente de forma sorpresiva en agosto de 2024. Allí las fuerzas ucranianas están retrocediendo y están a punto de perder el control de las áreas que todavía ocupan. Aceptar ahora un alto el fuego podría ser contraproducente en términos militares. Es difícil que ocurra antes de que las tropas rusas desalojen del todo a las ucranianas del territorio ruso y de que Moscú obtenga garantías directas de Estados Unidos que contemplen sus intereses, algo que Washington tendría que forzar a Ucrania a aceptar. No reason to think that Russia would sign up to an agreement to ceasefire, even if they had no intention of ceasing firing, at a time when Moscow might think it's pressing home a military advantage. So for the time being, Russia can sit back and wait. Everybody is saying the ball is in Putin's court. That also means that Russia has the initiative. Al mismo tiempo, Putin no quiere arriesgar el renovado vínculo con Donald Trump y la posibilidad de normalizar las relaciones con Estados Unidos. Aceptar una tregua temporaria sería así tácticamente desfavorable, pero estratégicamente favorable, como definió un analista político ruso. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?
Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан. Или украинское руководство даст им команду сложить оружие. Просто сдаться в плен. Как это будет? Es непонятно. Aunque Rusia no estuvo presente en la cumbre de Jeddah, los contactos entre funcionarios rusos y estadounidenses siguen. John Ratcliffe, el director de la CIA, habló con el jefe de inteligencia rusa, Sergei Narsiskin, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien ya se reunió con Putin, volvería a hacerlo pronto nuevamente. Incluso se contempla una nueva comunicación telefónica entre Putin y Trump. No, he put out a very promising statement, but it wasn't complete. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him, but we have to get it over with fast. You know, every day people are being killed. It's not like, as we sit here, 2 people will be killed. Think of it. Por lo tanto, por ahora el eventual cese de las hostilidades en una guerra que ya produjo 1 millón de bajas entre muertos y heridos de ambos bandos, depende tanto de la diplomacia como de las realidades cambiantes del campo de batalla. Una de las dos terminará por imponerse para definir la posibilidad de poner fin a los combates. Bueno, bien, en este informe especial le explicamos por dónde pasan hoy las negociaciones justamente para llegar a una paz en Ucrania, la conversación pendiente entre Donald Trump y Vladimir Putin, lo precisamos en este informe, pero junto a Leticia nos vamos a ir a Ucrania. ¿Te parece, Leticia? Con este mapa que ya vamos a estar compartiendo para ver cómo ha quedado todo, ¿no? Sí. En medio de las expectativas por la posibilidad de una negociación de la paz. Sí, sobre todo, Pablo, pensando en estos puntos a ver en la negociación, Claro. el posible cese al fuego. Uno de los puntos principales tiene que ver con qué pasa con los territorios que Rusia tomó y también el territorio Exacto. ruso que tomó Ucrania. Y para eso lo vemos en el mapa, que se calcula aproximadamente que Rusia, como lo estamos viendo en rojo, controla casi un 20% del total de Ucrania. Lo que vemos más abajo, Crimea, que ella se lo había anexado en el 2014, después un porcentaje importante que lo toma desde la invasión a Ucrania en febrero del 2022. Y después lo que tenemos también, que es uno de los puntos claves de esta negociación, como lo decíamos, en la propia Rusia. Estamos hablando de la región de Kursk. Bueno, lo tenemos señalado en verde, ¿eh? Así es, porque esta zona es fundamental porque el año pasado Ucrania logró tomar el control de más de 1000 kilómetros y en los últimos días, sobre todo también, fue Rusia quien fue, digamos, ocupando nuevamente su territorio, el territorio de Kursk, y se calcula que ahora Ucrania maneja o controla 1/3 de estos más de 1000 kilómetros que había logrado tomar el control el año pasado, en los últimos meses. Así que estos son dos puntos principales, digamos, a negociar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque recordemos que Rusia lo que dice es que estos territorios son suyos, no es todo el Donbass completo, que recordemos que uno de los argumentos de la invasión tenía que ver con un Putin que planteaba que se estaba llevando adelante un genocidio en esta región que es conocida por tener un porcentaje de rusoparlantes muy importantes, y bueno, y por supuesto lo que tiene que ver con el territorio también de Kursk, que controla Ucrania en territorio ruso. Da la sensación, bueno, que lo que falta es digamos, lo más importante para esta historia, ¿no? La conversación entre Trump y Vladimir Putin, fundamental. Sí, y ver qué puede llegar ahí o de qué manera puede llegar. A ver, por un lado es un Trump que llega muy apurado por resolver, por dar esta noticia de un cese al fuego. Recordemos que es un Trump que había dicho que en 24 horas terminaba con esta guerra. Si bien hay que decir que ha logrado bastante más de lo que se había hecho en estos casi 3 años de guerra, donde no se habían visto prácticamente avances en una posibilidad de llegar a un cese al fuego. Más bien todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario, diríamos que sí, es cierto que por primera vez están en una etapa que no habían llegado. Pero estos puntos son claves porque son muchos
los posibles puntos que Rusia pide, ¿no? Que decíamos, no conocemos en detalle, pero posiblemente tenga que ver con que se le garantice que Ucrania no va a ingresar a la OTAN. Bueno, el tema de los territorios que controlan por un lado Ucrania, que controla por otro lado Rusia, por supuesto. Se va a pedir que sea finalmente desmilitarizado también el país, entre otros posibles puntos claves que, bueno, veremos cómo avanza en las próximas horas. Decíamos, con un Trump muy apurado porque este acuerdo llegue por anunciar esta negociación, y un Putin que lo anuncia bastante más tranquilo y con todos estos pedidos, ¿no? Diciendo, estamos a favor de un cese al fuego, pero bajo ciertas condiciones. Bueno, bien, es un tema que vamos a seguir analizando, lógicamente, es el minuto a minuto de esta negociación por la paz allí en Ucrania. Bueno, otra de las cuestiones que marcan la agenda del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con la guerra comercial, ¿no? La política arancelaria con varios países, Canadá, China, México. Estuvimos hablando y mucho en las ediciones de Televisión Pública Noticias Internacional. Sobre esto vamos a escuchar estos testimonios. The European Union must act to protect consumers and business. The countermeasures we take today are strong but proportionate. As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26 billion euros. This matches the economic scope of the tariffs of the United States. The European Union treats us very badly. They have for years. I saw that. I had it out with them in my first term. It did well, but we had to solve other problems, and we did. But European Union's been very tough, and it's our turn too. You know, we get a turn at that also, but they have not been fair. Today, I am announcing that the Government of Canada, following a dollar-for-dollar approach, will be imposing, as of 12:01 a.m. tomorrow, March 13th, 2025, 25% reciprocal tariffs on an additional $29.8 billion of imports from the United States. The only constant in this unjustified and unjustifiable trade war seems to be President Trump's talks of annexing our country through economic coercion. Yesterday, he called our border a fictional line and repeated his disrespectful 51st state rhetoric. Well, Canadians have made it very clear that we will not back down and we will not give in to this coercion. The right thing to do is what we're doing. We're going to get our jobs back, and we're not going to be laughed at. Now, I will say this, that already Canada, and I respect very much, as you know, there's a very strong man in Canada who said he was going to charge a surcharge or a tariff on electricity coming into our country. He has called and he said he's not going to do that. Estaremos ampliando y analizando justamente la política arancelaria de Donald Trump con una entrevista. Nuestra entrevistada, justamente, y estos son sus datos. Esta es su ficha. A ver. Estamos hablando de Florencia Rubiolo, especialista en Economía y Política Internacional, doctora en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, especialización en estudios de Asia Oriental, investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba, también directora del Centro de Estudios de la Universidad Siglo XXI. Florencia, bienvenida a Televisión Pública Noticias Internacional. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver, Florencia, un primer punto, ¿no? Y corríjame si me equivoco. Más allá de los porcentajes de esta política arancelaria que está, o que quiere implementar, mejor dicho, Donald Trump, llama mucho más la atención, más allá de estos porcentajes, los idas y vueltas del propio presidente de los Estados Unidos. Hoy anuncia una política arancelaria para Canadá, después dice, bueno, por ahora no, o para México. Digo, llama mucho más la atención que los propios porcentajes. En realidad, bueno, creo que coincidimos varios, e incluso análisis europeos que han salido que tienen que ver, a ver, el formato, la forma de liderazgo de Donald Trump tiene que ver con ese ida y vuelta, con la impredictibilidad que trata de transmitir como marca registrada de su tipo de liderazgo político.
más que sorprendente la forma en la que está liderando, creo que hace difícil la respuesta. Creo que no sorprende, pero sí lo hace demasiado difícil de responder. Aunque creo que era previsible que su liderazgo iba a tener esta naturaleza. Creo que también lo vemos en otros tipos de políticas que no son solo la económica. Claro. Y Florencia, en ese sentido, preguntarte un poco por las consecuencias justamente de estos aranceles, ¿no? Porque se hablaba mucho de, bueno, vimos además la caída en la bolsa, en Wall Street, incluso de Tesla particularmente, de Elon Musk, que forma parte del gobierno, pero también se hablaba mucho de las posibles consecuencias, incluso inflacionarias, para el propio país, digamos, para Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo y qué análisis haces de estas consecuencias, más allá de si al final las aplica o no las aplica, ¿no? Pero lo que genera ya, o la incertidumbre que generan este tipo de anuncios? Por una cuestión, todo depende hacia dónde lo estemos mirando. En el plano externo, sin duda que hay respuestas generalizadas ante algo que se califica casi como una actitud de bully, ¿no? Que está teniendo Donald Trump a nivel política comercial internacional, sobre todo con sus más cercanos aliados. Ahora, a nivel interno, creo que un dato que justo estaba mirando, el PBI de Estados Unidos depende del comercio internacional, digamos, el comercio exterior de Estados Unidos explica solo un 19% del PBI norteamericano, mientras que en el caso de Canadá, por ejemplo, es el 53%, representa el 53% de su PBI. Esto de alguna manera nos da a entender o nos permite ver que quizás el impacto a nivel interno no sea ni tan profundo ni tan inmediato como para que la población doméstica norteamericana, ¿no? La población de Estados Unidos reaccione tan rápidamente o vea las consecuencias tan rápidamente. No quiero decir que no las vaya a ver, sino que el tipo y la forma y la velocidad de la respuesta va a ser distinta. Sin duda va a tener consecuencias y va a tener un impacto en el índice generalizado de precios al interior. Pero quizás no sea tan alto como estemos pensando que va a ser. Florencia, me quedo con este dato que estás dando, que es muy bueno, de la dependencia digamos, del comercio exterior, porque ahí podríamos sumar a China, que entiendo que también el porcentaje, en el caso de China, sí depende mucho del comercio exterior. ¿Crees que esto tiene también que ver con la posible respuesta de una China que se decía mucho, bueno, podría haber sumado más aranceles y no lo hizo, digamos, como que fue una respuesta bastante tibia, si se quiere? ¿Crees que tiene que ver con esto de una China que no quiere arriesgarse? ¿O que arriesgaría mucho? Eso sin dudas estoy de acuerdo con vos, Leticia, que China primero está teniendo una respuesta cauta, tradicional en la política exterior de China. También está dejando un lugar para la negociación. Si realmente China impusiera todas las medidas que puede imponer teniendo un déficit comercial en realidad un superávit comercial de $300.000 millones con Estados Unidos, es el mayor déficit que tiene Estados Unidos hoy a nivel global es con China. Claramente China tiene las herramientas para imponer medidas que alteren el comercio bilateral y la economía norteamericana. Si no lo hace es porque está, por un lado, evitar quedar como el mayor enemigo norteamericano, en primer lugar. El segundo, dejar espacio para la negociación. Y además, creo que China también no solamente tiene un comercio directo con los Estados Unidos, sino que tiene una gran parte de su comercio direccionado o que atraviesa México, pensando en que en estos últimos años, consecuencia justamente de que estas medidas arancelarias no son nuevas, sino que Biden mantuvo lo que había establecido en su momento Trump en su primer periodo hacia China. China fue trasladando su producción, una parte, hacia México, ¿no? Entonces, una parte del comercio que hay entre China y Estados Unidos atraviesa México. Creo que ahí hay otra explicación de por qué China tampoco se vería tan directamente afectada ni necesita realizar una respuesta tan contundente. A ver, Florencia, hablas de China, hablas de México. ¿Y Europa?
sí creo que Europa es de las más afectadas, pero no solamente por la medida de Trump, sino por la condición estructural en la que están. Claro. Si nosotros lo miramos, dos condiciones principales. Una, por supuesto, el conflicto, la guerra en Ucrania, que con sus diferentes últimas noticias, igual sigue afectando directamente a los países europeos y a la producción, principalmente, y al abastecimiento energético. Y por otro lado, la competencia económica con China, que se ha profundizado en el último tiempo, donde también China tiene una posición de ventaja en términos de balanza comercial y a su vez lo tiene en términos de inversiones, y como corolario, algo que salió mucho en las noticias últimamente, el tema de la pérdida de lugar de posicionamiento de Europa como mercado automotriz, productora automotriz, frente a China. Entonces, seguir perdiendo espacios para Europa, el problema los aranceles de Trump en este caso son una gota más, en realidad. Por eso creo que la posición más compleja hoy sí es la de la Unión Europea. Florencia, con este planteo que hacías de que Estados Unidos quizás no depende tanto del comercio exterior, un poco el planteo de Trump es, bueno, lo hacemos porque tenemos déficit con ya sea China, sea México, sea Canadá, digamos el país o el bloque al que se haga referencia, y este llamado a lo que se denomina proteccionismo, ¿no? De consuman lo que se hace acá en Estados Unidos y demás. ¿Crees que puede llegar a darle resultados en ese sentido? ¿O cómo analizás justamente esta propuesta, donde pareciera que además también tiene funcionarios dentro del gobierno que no sé si están tan a favor de el proteccionismo? ¿Cómo lo analizás? Mira, claramente una economía tan, a pesar de que no tenga esa dependencia en términos del PBI, pero sí lo tiene en términos de consumo, sin duda. Estados Unidos tiene tiene déficit con todas las economías que mencionaste y también tiene déficit con la Unión Europea altísimo. Entonces, claramente tiene una fuerte dependencia de las importaciones. Sin duda va a afectar el consumo interno, va a afectar eventualmente los precios en diferentes niveles. Y además creo que hay que analizar que gran parte de la producción, que esto está atado, e incluso Trump lo mencionó en algunas entrevistas, que lo que busca con esto es que las empresas vuelvan a producir en los Estados Unidos en vez de producir en terceros estados y que se importe, incluso yendo en contra de la misma política del friendshoring que ellos mismos estaban alentando años atrás. Los costos laborales en Estados Unidos hoy tampoco permitirían esto. Ni hablar el mercado laboral en sí mismo, la capacidad de la mano de obra, la cantidad de mano de obra que necesitan, que no tienen disponibles hoy en los Estados Unidos ociosa, pero además el costo que esto tendría sería muchísimo más alto. Por eso, numerosas empresas que hoy, aunque venden en parte en el mercado norteamericano, producen en terceros estados, no están de acuerdo con esta política completa, en términos de que si este nivel de proteccionismo lo que busca es fortalecer el consumo interno a partir de que también se vuelvan a radicar las empresas en el territorio de los Estados Unidos. Esto es inviable hoy en día. Claro, y Florencia, preguntarte puntualmente por Canadá en relación a Estados Unidos y estos idas y vueltas. De hecho, también la dependencia, por ejemplo, lo que tiene que ver de algunos estados en materia energética, ¿no? El anuncio desde Canadá del gobernador de decir, bueno, nosotros también les vamos a subir los aranceles. Entiendo que también pasa con México, ¿no? Esta dependencia que decimos, ¿no? Un auto, en definitiva, lleva varios procesos en los que atraviesa más de una vez la frontera. ¿Cómo lo estás analizando puntualmente con el caso de Canadá? En el sentido, bueno, una de las entrevistas y perdón, ¿no? Particularmente acero y aluminio, que es Canadá el principal exportador a Estados Unidos. Sí, bueno, seguramente esto va a tener un incremento de los costos de la producción de automóviles y de diferentes industrias dependientes de estas importaciones. De todas maneras, dado que lo pienso en este momento, ¿no? También, si lo vemos como una medida que es global, no es una medida discriminatoria hacia Canadá, justamente la de acero y aluminio, ¿no? Es una medida global.
Estados Unidos va a seguir siendo uno de los principales importadores de acero y aluminio para numerosos mercados, incluido Brasil, incluido Canadá. Entonces, la capacidad de diversificar, lo estoy pensando desde el punto de vista del poder. ¿Qué capacidad tiene Canadá de diversificar mercados con la inmediatez que lo requeriría la aplicación de una tarifa de un mes para el otro? Es mínima. Quizás en un largo plazo, si no se logra negociar para disminuir esas tarifas, ya ha ocurrido y ya ha ocurrido antes que se han disminuido, ¿no? Canadá no va a tener margen de acción para encontrar tan rápidamente otro mercado. Entonces va a tener la opción de o vender con las tarifas o no vender esa producción. Y ante esa decisión es muy posible que se ajuste al escenario presente. Por supuesto, por lo que estamos viendo que son las contramedidas en otras áreas, pero es muy posible que esto sea lo que ocurra. Bien, Florencia Rubiolo, gracias por estos minutos, ha sido un placer. Gracias. Bien, seguimos recorriendo el mundo en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, justamente con más temas destacados. Aquí están. La ONU pidió investigar las masacres en Siria. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, reclamó el fin de la violencia en ese país, donde en la última semana se registró la muerte de unos 1.400 civiles tras una serie de ataques de seguidores del expresidente Bashar al-Assad. Además, reclamó una investigación creíble e independiente de esas muertes. Joven estadounidense desaparecida en Dominicana. El FBI se unió a la búsqueda de Sudhiska Konanki, una estudiante de la Universidad de Pittsburgh que desapareció hace casi una semana mientras vacacionaba en Punta Cana. Nada se sabe de la joven de 20 años desde el 6 de marzo pasado, cuando tras un corte de energía, varios huéspedes del mismo hotel salieron a la playa. Inundaciones en Italia. Un fuerte temporal golpea la región central del país, lo que provocó el cierre de escuelas, museos y espacios públicos. Las autoridades han solicitado la movilización extraordinaria de Protección Civil.